Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer la segunda sesión sincrónica de la competencia Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vamos a hacer la descripción del material de apoyo, la descripción de la actividad y vamos a abrir un espacio para resolver dudas y preguntas. La sesión pasada, pues habíamos hablado que las sesiones sincrónicas las íbamos a realizar los días miércoles en horas de la tarde. Sin embargo, pues esta semana me surgió un inconveniente que no me permitió realizar la sesión en las horas de la noche. Algunos aprendices me escribieron, entonces pues les comenté para que lo tengan en cuenta. Entonces la próxima semana se va a realizar con normalidad las actividades. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas. Entonces, si llegan a tener alguna duda adicional después de ver la grabación, pues pueden también comunicarse conmigo por mensajería interna o por mi correo electrónico. Entonces, vamos a mirar acá de qué se trata la segunda evidencia que tienen ustedes, que hace referencia a una presentación sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Les voy a escribir aquí rápidamente qué es lo que tienen que hacer. Luego vamos a mirar como tal el material de apoyo que ustedes tienen. Voy a escoger un poco, bueno, les voy a mostrar un poco de la información, un resumen de la información que ustedes tienen ahí en su plataforma. Y al finalizar, vuelvo y les doy las orientaciones para realizar esta presentación. Entonces, nos habla sobre estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Hoy vamos a hablar de ese tema, qué es un impacto ambiental, qué es un aspecto ambiental, qué es un accidente y una enfermedad laboral. Y vamos a hablar en términos generales qué deben hacer las empresas para prevenir esos accidentes, esas enfermedades y esos impactos ambientales negativos en las empresas. Vamos a hablar en términos generales. ¿Por qué en términos generales? Porque la última evidencia va a ser más específica. Entonces vamos a coger una problemática conocida por nosotros y vamos a establecer medidas de control. Entonces aquí es a nivel general, decimos qué tienen que hacer las empresas para prevenir impactos ambientales, accidentes y enfermedades. Entonces es una presentación, debe tener el título, pues que el título es este que está acá. El cuerpo de la presentación, entonces, debe contener información coherente con lo que son las estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, y unas conclusiones. Entonces, los pasos. Coloque el título de la presentación, hay que centrarse en el tema principal. Seleccione el texto y las imágenes e incluir uso de iconos e ilustraciones, pero sin saturar. Es una presentación, no es un documento plano, entonces la idea es que ustedes incluyan imágenes, todo lo que Profe, consideren qué pena, pertinente. disculpe. Usted estaba transmitiendo porque no me parece. No, no están viendo la pantalla. No, señora. Ay, Dios mío, pena. Ya les comparto. Ahora sí. Listo, Sí, a mí sí me señora. parece. Ok, listo. Entonces les decía, pues, esta es la diapositiva que estaba proyectando, Ahora sí se ve. Entonces, la segunda evidencia es una presentación sobre prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Los pasos, entonces debemos poner el título de la presentación, seleccionar texto, imágenes e incluir. Entonces vamos a poner iconos, imágenes que apoyen la información que ustedes van a poner. Debe tener un equilibrio visual que sea fácil y agradable de leer. Debe estar hecha en un formato para presentaciones, entonces van a utilizar pues el programa de su preferencia, puede ser Canva, Prezi, PowerPoint, el que ustedes quieran manejar.
En caso de ser un programa en línea, entonces les agradezco que me envíen un documento de Word con su nombre, número de ficha, programa y que peguen ahí el link para que yo lo pueda revisar. Si es una presentación de PowerPoint, pues ahí sí la adjuntan, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar el programa de su preferencia. Entonces nos vamos a basar en lo que son los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, impactos ambientales. Y vamos, pues digamos que a hacer un poco más de profundidad en este tema. Bueno, creo que este concepto de aspecto de impacto ambiental ya lo habíamos visto la sesión pasada, sin embargo lo vamos a recordar nuevamente. Entonces, el aspecto ambiental son los elementos de actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. Podemos decir que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, hacemos o generamos en la organización y que puede afectar de manera positiva o negativa el medio ambiente. Mientras que el impacto ambiental es cualquier cambio que se cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Entonces, el aspecto ambiental es todo lo que usamos, hacemos o generamos. Entonces, un aspecto ambiental es el uso de agua, por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de papel, consumo de combustible, pero también es la generación, por ejemplo, generación de residuos, generación de emisiones. Eso que yo realizo en la empresa, que uso o genero, va a causar un impacto, que es el efecto, y es el cambio que se da. Entonces aquí tenemos una imagen pequeñita que nos muestra que esta empresa y este carro generan emisiones atmosféricas y eso va a tener un impacto. ¿Y cuál va a ser el impacto? Pues puede ser, por ejemplo, la contaminación del aire o las enfermedades respiratorias. Esto es lo que se debe identificar en las empresas para poder establecer las medidas de control. Esta imagen también creo que ya la habíamos visto, entonces decíamos que, por ejemplo, esta empresa genera emisiones, entonces eso genera como impacto la contaminación del aire, consumo de agua y energía, agotamiento de recursos, vertimientos, entonces contamina el agua. Vamos a ver un video. Esperen porque no estoy segura que esté compartiendo con audio. Ahora sí. Entonces vamos a ver un video pequeñito sobre el concepto de aspecto e impacto ambiental. Hoy vamos a aprender sobre los aspectos e impactos ambientales. Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y los impactos ambientales son los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Es decir, el aspecto ambiental es la causa y el impacto ambiental es la consecuencia. Es por eso que absolutamente todas las actividades realizadas por el hombre tienen aspectos e impactos ambientales, incluso algo tan básico como respirar. Veámoslo de otra forma. El uso de un computador para elaborar documentos es muy común hoy en día. Eso sería la actividad. El aspecto ambiental, por ejemplo, es el alto consumo de papel y el impacto ambiental o consecuencia, la deforestación o tala de árboles. Pero,
¿Habrá más aspectos e impactos ambientales asociados a la elaboración de documentos? La respuesta es sí. Hay un consumo de energía eléctrica por el uso del computador e impresora, que tendría como impacto ambiental el agotamiento de los recursos naturales. Además, hay una generación de residuos peligrosos debido al uso del tóner, las tintas y en sí, la misma impresora, con varios impactos ambientales, ya que de acuerdo a cómo se dispongan estos residuos, se podría presentar una contaminación del suelo, agua, aire e incluso una afectación de los ecosistemas. Pero, así como los impactos ambientales son negativos, estos también pueden ser positivos. Se pueden generar residuos aprovechables como archivo, cartón, plástico, entre otros, que ocasionan impactos ambientales positivos como, por ejemplo, la disminución en el uso de materias primas, la disminución de residuos a disponer en el relleno sanitario y un impacto social importante, que sería la generación de empleo para familias que sustentan sus necesidades básicas a partir de esta actividad económica. Ahora, tu deber es enseñarle a los demás sobre los aspectos e impactos ambientales. Así todos tendremos hábitos responsables y amigables con el medio ambiente. Fondo rotatorio de la policía. Hoy vamos a Bueno, entonces esto frente a los aspectos e impactos ambientales, ahí está la definición. Muchas empresas implementan el sistema de gestión ambiental. Entonces, de acuerdo con la normatividad, el sistema de gestión ambiental en las empresas no es obligatorio. Las empresas tienen que cumplir es una normatividad de acuerdo con los aspectos ambientales que tengan. Entonces, si la empresa genera emisiones, pues debe revisar esta normatividad que le aplica para saber qué es lo que tiene que implementar. Si la empresa genera vertimientos, también entonces hay que mirar cuál es la normatividad que le aplica para determinar cuáles son las acciones que tiene que hacer. Por eso la importancia de identificar aspectos e impactos ambientales. Sin embargo, aunque no es obligatorio, muchas empresas implementan los sistemas de gestión ambiental para gestionar todos estos impactos ambientales. Entonces vamos a mirar pues un ejemplo de cómo se implementa un sistema de gestión ambiental en una empresa. El Centro Comercial Plaza de las Américas se encuentra certificado en la norma ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental. Dicho sistema es el marco de referencia que especifica requisitos a implementar para la protección del ambiente y la prevención de la contaminación, lo que nos permite conseguir un equilibrio entre las necesidades socioeconómicas de la organización y los impactos que nuestra operación pueda causar en el ambiente. Iniciamos con la comprensión de la organización y del contexto, necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y la determinación del alcance de nuestro sistema. Seguido del compromiso gerencial definido en la política integral. Para la planificación del sistema, determinamos los riesgos y oportunidades relacionados con los requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, los aspectos ambientales significativos
No, si está escuchando, profe. ¿El primer video sí lo escucharon? El primero sí, pero este no. Si quieren nos comparte por el chat el link del video y nosotros lo visualizamos. Ahí. ¿Se escucha? Sí, señora. El Centro Comercial Plaza de las Américas se encuentra certificado en la norma ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental. Dicho sistema es el marco de referencia que especifica requisitos a implementar para la protección del ambiente y la prevención de la contaminación, lo que nos permite conseguir un equilibrio entre las necesidades socioeconómicas de la organización y los impactos que nuestra operación pueda causar en el ambiente. Iniciamos con la comprensión de la organización y del contexto, necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y la determinación del alcance de nuestro sistema. Seguido del compromiso gerencial definido en la política integral. Para la planificación del sistema, determinamos los riesgos y oportunidades relacionados con los requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, los aspectos ambientales significativos y la planificación de acciones para abordar los mismos. Posteriormente, definimos los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. Para ello, clasificamos las actividades en los siguientes ejes temáticos. Gestión integral de residuos, ya que contamos con contenedores para la recolección de material reciclado y residuos peligrosos postconsumo abiertos al público. Clasificación de material aprovechable y orgánico generado por la operación del centro comercial. Recolección de aceites de cocina para evitar la contaminación de los ríos. Tratamiento de aguas residuales. Reducción de emisiones de CO2, ya que contamos con generación de energía limpia mediante nuestra planta solar. Árboles solares para recarga de dispositivos móviles. Recarga de bicicletas eléctricas. Ecomovilidad. Bicipark gratis y Ecobici, alquiler gratis. Rutas circulares. Medición de la huella de carbono. Programa Empleados Bici. Consumo responsable y construcción sostenible. Para ello, elaboramos bolsos con lonas publicitarias. Contamos con un espacio lúdico con componente reciclado, EcoKicks. Usamos papel reciclado en la correspondencia administrativa y facturación ordinaria. Mantenemos estrategias de reducción de consumo de agua y luz. Iluminamos nuestros pasillos con luz LED. Hacemos campañas de sensibilización a grupos de interés. Diseñamos bajo lineamientos LEED para la ampliación del centro comercial. Para mantener nuestro sistema de gestión, es importante determinar y proporcionar los recursos y la competencia del personal en materia ambiental. Asegurar la toma de conciencia y buena comunicación interna y externa. Finalmente, se evalúa el sistema. Se ejecuta auditoría de verificación y se realiza la revisión por la alta dirección para asegurar la mejora continua.
Hola, no escucho. Bueno, esas entonces eran las actividades. Un ejemplo de cómo una empresa implementa el sistema de gestión ambiental para controlar esos aspectos e impactos ambientales. Ahora vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues de lo que son los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. La sesión pasada habíamos visto estas diapositivas. No se está viendo la pantalla, profe. Otra vez. Esperen un momentico, no sé por qué está molestando tanto. Ahí ven. Listo, profe, ya sí salgo. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el incidente de trabajo, el accidente de trabajo y pues lo que lo genera. Entonces también vamos a mirar un poco sobre lo que es la enfermedad laboral. Creo que estas 3 diapositivas ya los habíamos visto la sesión pasada, pero pues es para retomar el tema. Entonces, tenemos en cuenta que seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que estudia la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo mediante la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, esta disciplina lo que va a prevenir principalmente pues son los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, pero también va a tener en cuenta los incidentes de trabajo y el ausentismo. Entonces vamos a tener en cuenta este primer concepto que es el de incidente de trabajo. Nos dice que es un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con este que tuvo potencial de ser un accidente, que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Recordar que un incidente es un casi accidente. Mientras que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues básicamente que el accidente sí se materializa, mientras que el incidente no. Sin embargo, ambos hay que investigarlos, hay que analizar qué es lo que los está generando para que no se vuelvan a generar pues situaciones similares en el futuro. Vamos a analizar aquí entonces la definición de accidente de trabajo. Esta definición está de acuerdo a la ley 1562 de 2012. Es la definición pues más actual que tenemos aquí en Colombia y es muy importante analizarla a detalle porque de eso depende saber si es un accidente de trabajo o no, y de acuerdo con eso se determina si la ARL paga como accidente de trabajo o no lo va a hacer. Entonces nos dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, suceso repentino, eso lo hace diferente a una enfermedad. Entonces, una enfermedad no es un suceso repentino, una enfermedad va a tener un tiempo de incubación. Hay enfermedades que son agudas, como por ejemplo una gripa, que se presenta o se materializa en poco tiempo. Sin embargo, pues no es de un momento a otro, como si ocurre en un accidente. Entonces, en un accidente, la persona está bien, por ejemplo, se enreda y se cae, entonces pasa de estar bien, su estado de salud, a estar mal. Por ejemplo, se parte un hueso. Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta, la diferencia entre accidente y enfermedad, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Por causa del trabajo es que va directamente ligado con lo que hace. Entonces, si usted manipula un taladro y con el taladro se corta un dedo, pues eso es con causa del trabajo, ¿sí? Porque usted fue contratado para eso. Con ocasión del trabajo es que
el accidente no va directamente ligado con lo que usted hace, pero usted resulta afectado por estar en el lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, este es un señor, un todero, que está realizando sus actividades de mantenimiento. Por ejemplo, aquí está taladrando y resulta que hay una explosión en la empresa. ¿Sí? Nada tiene que ver esa explosión, digamos que fue por un cilindro de gas, nada tiene que ver con lo que él hace, pero esa onda explosiva hizo que él se cayera de esta escalera. Entonces, eso es con ocasión del trabajo. Sin embargo, entonces, como él estaba realizando sus labores y lo que ocurrió a su alrededor resultó en un accidente, se considera accidente de trabajo. Bueno, y aquí nos dice, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Esta parte es lo que hace diferente el incidente del accidente, porque aquí ya se va a materializar. Hay un daño o una lesión en el trabajador. De acuerdo con la normatividad, entonces, esto se le agregó una perturbación psiquiátrica. Entonces, si usted resulta afectado psiquiátricamente por el accidente, pues también se puede considerar un accidente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a las otras cosas? Que como la perturbación psiquiátrica no se puede ver a simple vista, un médico tiene que determinar que eso sí fue así para que se considere accidente de trabajo. Bueno, en este cuadrito, entonces nos aparece también qué cosas digamos que se le incluyeron a la definición de accidente de trabajo que antes del año 2012 no se contemplaban. Entonces nos dice que es aquel que ocurre bajo la ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y horas de trabajo. Por ejemplo, que usted trabaja de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Resulta que su jefe lo convocó el sábado para una actividad extra y pues usted fue y en esa actividad usted se cayó. Entonces, aunque no está dentro de sus horas habituales de trabajo, como está bajo las órdenes del empleador, sí se considera un accidente de trabajo. Aún fuera del lugar de trabajo, lo mismo, si usted lo mandaron, por ejemplo, a otra sede, a otra oficina, a otro lugar, pues si usted está bajo las órdenes del empleador, se considera accidente de trabajo. Diferente cuando usted lo hace por su propia voluntad, o sea, nadie le dio la orden. Bueno, otra cosa que se incluyó fue durante el traslado de los trabajadores o contratistas cuando el transporte lo suministra el empleador. Entonces, pasa cuando las empresas tienen rutas o cuando, por ejemplo, se realiza una actividad extra, una actividad lúdica y se contratan buses. Entonces, si el trabajador o contratista está viajando en ese vehículo y el vehículo se accidenta, llega a ocurrir un accidente, entonces se considera accidente de trabajo. En el ejercicio de la función sindical, si usted pertenece a un grupo, a un sindicato de su empresa y está en reunión y tiene el permiso sindical y le llega a ocurrir un accidente, pues entonces también se considera accidente de trabajo. Y finalmente nos dice que en actividades deportivas, recreativas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Entonces, que por ejemplo la empresa hizo un torneo de fútbol y en ese torneo, pues a usted lo lesionaron. Como usted está por cuenta de la empresa, se considera accidente de trabajo. Diferente que, por ejemplo, usted con sus amigos del trabajo se les ocurra después de la jornada laboral ponerse a jugar fútbol o dentro de la jornada laboral y resulte afectado. Entonces, en ese caso, no se consideraría accidente de trabajo. ¿Por qué creen que es importante hacer la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común? Porque finalmente, pues, digamos, ustedes como trabajadores también están afiliados a una EPS, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes, no sé, se caen en su casa o se queman en la cocina de su casa, los van a atender por la EPS, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común? ¿Qué creen? De pronto puede ser por el espacio donde se ocasiona ese accidente. No sé, de pronto como tú dices, si yo estoy en una actividad de la empresa, sea deportiva, pero es la empresa la que me está dando como estos espacios y estoy dentro de un espacio que ellos crearon. Ya si yo estoy jugando fútbol por fuera de mi jornada, sigue siendo un accidente, pero ya no lo estoy haciendo en acompañamiento de mi empresa. Pensaría así. Sí, bueno, entonces Yo vuelvo y creo que, disculpe, profe, yo creo que son las ¿sí? responsabilidades, más que todo la incapacidad. A ver, ¿quién de los dos es el que asume la responsabilidad del pago de esa incapacidad al empleador? Sí. ¿Y cuál sería Buenos la días. diferencia para nosotros como trabajadores de que lo pague la EPS o lo pague la ARL? Pues que lo Brian, tenemos ¿ibas a hablar? cubierto. Lo tenemos cubierto, por ejemplo, la EPS cuando es así, ellos cancelan un porcentaje y otro porcentaje lo cancela el empleador. Nos cubre a nosotros en cuanto a nuestro salario para no quedar desprotegidos. Sí. Buenos Brian, días. ¿ibas a decir Profe, algo? porque cuando es un accidente laboral lo cubre en su totalidad el 100% la ARL, pero si es un accidente por fuera lo cubre la EPS y lo cubre un cierto porcentaje, no lo cubre completo. Exactamente. Entonces ahí la diferencia. Entonces es importante tener en cuenta pues que nosotros, de acuerdo con la ley 100, si tenemos un contrato laboral, vamos a estar afiliados a una EPS, ¿cierto? Un sistema de salud. También vamos a estar afiliados a un sistema de riesgos laborales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando es un accidente común, pues digamos, un ejemplo que usted está fritando pollo en su casa y se quemó muy fuerte, le dieron una incapacidad, pues sí, la empresa lo va a entender, a usted le van a pagar la incapacidad, pero esa incapacidad no se la van a pagar al 100%, le van a pagar 2/3 de su salario. Mientras que cuando es un accidente de origen laboral, esa incapacidad la van a pagar al 100%. Ahora, también a la hora de la atención, las EPS van a tener unas limitaciones. Entonces, la ARL tiene mayor cobertura. Entonces, por eso es importante hacer la diferencia entre lo que es un accidente de trabajo y un accidente común. Y por eso es tan importante revisar esta definición. ¿Sí? Esta definición es sacada, como les digo, de la normatividad y tiene que cumplir cualquiera de estas características para que la ARL diga si es un accidente de trabajo. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, que es importante tener en cuenta que siempre detrás de un accidente de trabajo o de detrás de un accidente o de un incidente hay unas causas que lo generan. Entonces, esas causas pueden ser actos o condiciones inseguras. Recordamos, un acto inseguro, entonces también son conocidos como actos subestándar y son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Mientras que las condiciones inseguras son las características no controladas en el lugar de trabajo que pueden generar riesgos. Por ejemplo, un piso sucio, una conexión eléctrica en mal estado, por ejemplo, un desnivel. Entonces, todo eso puede llegar a generar accidentes de trabajo. Les voy a mostrar un video de unos accidentes dramatizados donde nos habla de los actos y las condiciones inseguras. ¿Me indican, por favor, si escuchan y ven? Se ve, pero no se escucha.
I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the In an accident! Run, get some help! Look at Standard! Call the ambulance! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Whoa. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Ahí vieron, ¿están viendo la presentación? Sí, señora. Ok, listo. Entonces en el video, pues es un video que nos muestra, nos dramatiza los accidentes y después indica qué era lo que estaba mal. Entonces es muy importante que después de que ocurra un accidente de trabajo, se realice una investigación para saber qué fue lo que lo generó. Pero también es muy importante realizar inspecciones y reportar cualquier acto o condición que pueda llegar a generar esos accidentes de trabajo. Bueno, entonces, aquí pues entonces la importancia de reportar cualquier acto y condición insegura. Es importante tener en cuenta que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay 3 actores. Entonces, uno de ellos pues es el empleador. Los empleadores tienen como obligación implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí la diferencia con el sistema de gestión ambiental, porque de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y la ley 1562 de 2012, el implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas es obligatorio. Tiene unos pasos, tiene unos responsables y eso se establece como obligatorio para cualquier empresa sin importar a qué se dedica ni el tamaño. En el 2019 se estableció otra norma donde nos especifica los estándares mínimos que nos indica qué es lo que tiene que cumplir la empresa como mínimo dependiendo de las características que tenga. Pero volvemos a los actores. Entonces, los empleadores tienen la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una de sus obligaciones es identificar los peligros y riesgos que pueden llegar a generar accidentes, que es lo que vamos a mirar. Dentro de las responsabilidades, pues, que tenemos los empleados
como actores también del sistema, pues es reportar cualquier acto y condición insegura que identifique. Generalmente reportamos más lo que son las condiciones inseguras, pero para tener en cuenta que, de acuerdo con la norma, se dice que es responsabilidad de nosotros como empleados reportar cualquier condición insegura. Entonces, si usted, por ejemplo, en su empresa trabaja pues en un computador y siempre utiliza la misma silla y se da cuenta que esa silla se está dañando, usted tiene que reportar eso. Si usted manipula, por ejemplo, una máquina, usted escucha que la máquina está sonando raro, siente que de pronto se le aflojó alguna pieza, usted tiene que reportarlo. ¿Por qué? Porque para el trabajador es más fácil identificar esas condiciones inseguras que, por ejemplo, para el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Vuelvo con el tema de la silla. ¿A quién le queda más fácil identificar que la silla está dañándose? Pues usted que se sienta allí todos los días. Con la máquina, ¿quién le queda más fácil identificar que la máquina está sonando raro? Pues usted que es el que la sabe utilizar. Entonces, por eso, en la normativa también nos establece que la responsabilidad no es solamente de los empleadores. Y el último actor del sistema, pues son las ARL. Entonces, las ARL van a atender en caso de accidente o enfermedad laboral. Bueno, entonces viene el otro concepto que es el de enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral nos dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo o peligros inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esta última parte también es muy importante y digamos que amplía la cobertura frente a lo que es una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque digamos hay muchos casos que las personas se enferman no directamente por lo que ellos realizan, sino por el medio en el que se han visto obligados a trabajar. Hubo un caso hace algunos años, antes de que existiera la ley de prohibición del asbesto, de una señora que trabajaba como secretaria en un taller de mecánica. Entonces, en ese taller utilizaban asbesto para los frenos de los carros y había una alta exposición al asbesto. La señora era secretaria, o sea, ella no manipulaba nada de eso, pero el ambiente sí tenía ese material que es cancerígeno. Resulta que pues ella se enfermó y ella pues le dijo al médico que en qué medio se desempeñaba. Eso entró a la ARL como presunta enfermedad laboral. Sin embargo, la ARL, eso fue antes del 2012, fue como en el año 2008, la ARL no respondió porque no era un riesgo inherente a la actividad laboral que ella realizaba, porque ella era secretaria. Entonces, para quitarse muchos de esos casos, porque pues habían muchas demandas, entonces ahora también se contempla del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, en ese caso, ya con la normatividad actual, que es lo que está en la ley 1562 de 2012, ese caso sí entraría como enfermedad laboral, porque la señora se vio expuesta a ese riesgo químico, a ese asbesto, porque el lugar estaba contaminado. No estaba directamente ligado con lo que ella hacía, pero pues sí la afectó porque ella estaba en ese lugar. Entonces también fue un cambio que se dio en el tema de enfermedad laboral. Ahora, otra diferencia. Recuerden que la enfermedad no es un suceso repentino como si lo es el accidente. Entonces, una enfermedad laboral es mucho más difícil demostrarla ante la ARL que un accidente, porque una enfermedad se puede dar por diferentes factores. Entonces, se puede dar, por ejemplo, por factores genéticos, ¿sí? Que usted ya traiga la predisposición para enfermarse. Se puede dar por factores ambientales, por ejemplo, a los que ustedes pueden estar expuestos en su vivienda o en donde usted se la pase, o también puede tener que ver con los hábitos de vida que usted tenga. Entonces, la enfermedad laboral es mucho más difícil demostrarla ante la ARL que un accidente de trabajo. Por eso aquí la importancia de que las empresas pues realicen
esta investigación no, este análisis o esta identificación de peligros y realizar controles antes de que los trabajadores se enfermen. Ahora, que es muy importante también por parte de nosotros, pues el autocuidado. Entonces, si por ejemplo nos brindan un elemento de protección personal, pues es muy importante utilizarlo. Y pues tener hábitos de vida saludable para evitar enfermarnos. Bueno, y entonces aquí vamos a basarnos en esta última parte sobre las obligaciones que tienen los empleadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una de esas responsabilidades importantes es identificar los peligros y gestionarlos. Entonces, los peligros se clasifican en dos grupos. Están los peligros higiénicos, que son aquellos que producen enfermedad, y están los peligros de seguridad, que son aquellos que generan accidentes. Entonces, dentro de los peligros higiénicos tenemos el peligro biológico, cuando estamos expuestos a agentes vivos, patógenos, como lo son los virus, las bacterias, los hongos, por medio de picaduras, mordeduras o contacto con fluidos o excrementos. Estos se pueden transmitir por la piel, por las mucosas, por el sistema digestivo o respiratorio y generar enfermedades laborales. Aquí pues está en la imagen algunos de los trabajos donde más se ve el peligro biológico. Sin embargo, el peligro biológico pues no es exclusivo de estos trabajadores. Por ejemplo, no es exclusivo del sector salud o de los veterinarios o de las personas que realizan servicios generales, ¿sí? Cualquier persona pues que esté en contacto con un agente vivo, por ejemplo, si usted tiene un compañero de trabajo que llega enfermo, pues se puede enfermar. Entonces, esos son los peligros biológicos. Está el peligro químico, entonces el peligro químico está por contacto con sustancias en forma sólida, líquida o gaseosa, como por ejemplo sólidos como los polvos, las fibras, los líquidos como los líquidos, las nieblas y los rocíos, y los en estado gaseoso como los gases, vapores y humos metálicos y no metálicos. Los químicos ingresan al organismo a través de la vía respiratoria y la piel. Por eso es fundamental el uso de los elementos de protección personal. El peligro químico, pues digamos que no es exclusivo. Por ejemplo, aquí vemos a una persona de laboratorio o a la persona que hace aseo y manipula muchas sustancias. Por ejemplo, un constructor o alguien que trabaje en la calle está expuesto al peligro químico por la exposición a todo lo que son los polvos, el material particulado y las fibras. Por eso, entonces, otra vez la importancia del uso de los elementos de protección personal. Tengan en cuenta que cuando estamos expuestos a peligros químicos, las enfermedades que se generan normalmente son enfermedades crónicas, es decir, enfermedades que se van a manifestar con el paso del tiempo. Por eso la importancia de ser conscientes de la importancia de esto, porque no nos vamos a enfermar al instante, sino que seguramente esas enfermedades se van a ver reflejadas con el tiempo. Bueno, el peligro físico, entonces, el peligro físico es por contacto con diferentes formas de energía, como por ejemplo el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, la presión atmosférica o las radiaciones. Está el peligro psicosocial, que tiene que ver con las características del trabajo que pueden llegar a generar estrés en el trabajador. Entonces, dentro de eso tenemos la gestión organizacional, por ejemplo, el estilo de mando, el pago y la contratación, las características de la organización, las características del grupo social de trabajo, es decir, mi jefe, mis compañeros de trabajo, las condiciones de la tarea, la carga mental, las demandas emocionales, la monotonía y las jornadas de trabajo. Está el peligro biomecánico, que tiene que ver con las posturas, la manipulación manual de cargas, el esfuerzo y los movimientos repetitivos. Y están los peligros de condiciones de seguridad, que son aquellos que generan accidentes. Dentro de eso, entonces, está el peligro eléctrico por contacto con alta y baja tensión y estática, que puede llegar a generar
electrocuciones, quemaduras y pues hasta la muerte. Está el peligro mecánico, que es por contacto con elementos de máquinas, herramientas o piezas a trabajar, o materiales proyectados, sólidos o fluidos, que puede generar golpes, atrapamientos y demás. Está el peligro locativo, que tiene que ver con las condiciones del lugar de trabajo. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con el almacenamiento de materiales, con las superficies de trabajo, que sea una superficie regular, deslizante, con diferencia de nivel, las condiciones de orden y aseo y las caídas de objetos. Están los peligros públicos, por robos, atracos, asaltos, atentados o desorden público. Los peligros públicos pues son muy comunes de lugares donde se maneja dinero, como los bancos o los establecimientos comerciales. Están los accidentes de tránsito, pues entonces ahí los accidentes de tránsito pues tienen que ver con los trabajadores que tienen que trabajar en la calle o en aquellas empresas donde donde hay vehículos o, por ejemplo, un montacargas. Entonces se pueden llegar a generar accidentes. Está el peligro tecnológico por explosiones, fugas, derrames o incendios. Está el trabajo en alturas, que es el que se produce a una altura mayor de 1.5 metros. Está el trabajo en espacios confinados, que un espacio confinado es un espacio pequeño, con deficiencia generalmente de oxígeno y presencia de gases contaminantes. Un espacio confinado es, por ejemplo, una alcantarilla o una mina. Y por último tenemos los fenómenos naturales, como por ejemplo un sismo, una lluvia torrencial, una erupción volcánica, un incendio forestal. Entonces todos esos fenómenos naturales que pueden llegar a afectarnos cuando estamos trabajando también se consideran dentro de esto. Esta clasificación de peligros que les nombré está determinada en la Guía Técnica 45 de 2012. Bueno, y ahora sí que es lo más importante que tienen que hacer las empresas, pues establecer medidas de control de acuerdo a los peligros identificados. Entonces, después de que se identifican los peligros, se tienen que establecer unas medidas de intervención. Esas medidas de intervención, entonces, van a ser definidas de acuerdo a su efectividad. Entonces, las medidas más efectivas son las medidas de eliminación y es cuando se modifica un diseño para eliminar el peligro. Aquí, por ejemplo, tenemos al señor haciendo un levantamiento manual de cargas, eso es un peligro biomecánico. ¿Y cómo lo eliminó la empresa? Pues brindándole una herramienta para que ya no tenga que realizar ese levantamiento manual de cargas. Aquí se eliminó el peligro y es pues lo mejor que se puede hacer. No siempre se pueden eliminar los peligros. Sin embargo, pues vamos a mirar si en lo posible se pueden eliminar. Por ejemplo, que en una empresa se rompió una ventana. Entonces quedó el vidrio ahí roto y alguien se puede cortar con eso. ¿Cómo se elimina? Pues cambiando el vidrio. Pero no siempre se puede eliminar el peligro. Entonces, cuando no se puede eliminar el peligro, vamos a mirar si se puede aplicar una medida de intervención de sustitución. ¿Cómo es la sustitución? Entonces, cambiar un material por uno menos peligroso o reducir la energía del sistema. Entonces, que por ejemplo, yo tengo una empresa donde hago zapatos y necesito pegante para los zapatos. No puedo eliminar el pegante, pues porque hace parte del proceso productivo, pero que sí puedo hacer, cambiarlo por uno menos tóxico. O que tengo una empresa donde hay un peligro físico por ruido, porque las máquinas hacen mucho ruido. No puedo eliminar el ruido, porque pues las máquinas tienen un motor y siempre van a generar ruido. ¿Qué sí puedo hacer? Cambiar la máquina por una menos ruidosa. Entonces, esas son las medidas de sustitución. Luego vienen los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son controles que se hacen en el medio. Entonces está, por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, entre otros. Aquí, por ejemplo, vemos una empresa donde hay muchas máquinas. Estas máquinas seguramente hacen ruido, ¿no?
Aquí entonces hay un cerramiento acústico, por ejemplo, que aquí adentro hay una persona administrativa, una secretaria, pues si ellos no tienen que manipular estas herramientas, no hay necesidad de que estén expuestos a ese ruido. Se les puede hacer este cerramiento acústico para que no estén expuestos a ese ruido. En el caso del manejo de sustancias químicas, entonces volvemos a la empresa donde se hacen los zapatos. Ya cambié el picante por uno menos peligroso, pero sin embargo, pues está el olor, tiene solventes que son fuertes. ¿Qué puedo hacer? Poner un sistema de ventilación para disminuir la exposición a esas sustancias químicas. Luego vienen los controles administrativos. Estos controles administrativos pues se consideran como medidas blandas, o sea, son medidas menos efectivas porque dependen muchísimo del trabajador, si el trabajador hace caso o no a esa medida. Entonces, dentro de estos controles está la señalización, las advertencias, los procedimientos de seguridad y la capacitación al personal. A mí me pueden, por ejemplo, capacitar sobre cómo realizar una labor, pero si yo no quiero hacer caso de realizarla así, la realizo como siempre lo he hecho, pues entonces no está siendo efectivo ese control administrativo. Bueno, y por último tenemos los equipos y elementos de protección personal. Entonces, estos pues son en la persona, los equipos y elementos de protección personal no aplican para todos los peligros, pero para los peligros que se aplican, entonces generalmente se utilizan como complemento a las otras medidas de intervención. También los elementos de protección personal, la efectividad depende mucho del uso correcto que le dé el trabajador. Por eso es muy importante que las empresas, además de brindar los elementos de protección personal, hagan una capacitación sobre su uso correcto. Y listo, entonces chicos, esta es la información que les tenía sobre lo que son aspectos ambientales, enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Ahora sí, volvemos para finalizar sobre la evidencia que tienen que hacer esta semana. Entonces, esta semana tienen que hacer una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Esta presentación va a tener un título, un cuerpo y unas conclusiones. Es importante pues que tengan los 3 elementos. El cuerpo, entonces la información debe ser coherente con el tema. Este es el tema, no me hablen de otras cosas, ¿sí? Porque ese es el tema principal. Vamos a poner el título en la presentación, vamos a acompañarlo de imágenes y texto como cosas muy puntuales para que la presentación sea fácil y agradable de leer, y vamos a utilizar una herramienta para crear presentaciones, la herramienta de su preferencia. Entonces, si usted quiere utilizar Geniali, Canva, Prezi, PowerPoint, lo que usted quiera hacer. En el caso de que sean presentaciones en línea, les agradezco que hagan un documento en Word y peguen el vínculo. Ese documento en Word pues va con su nombre, su número de ficha y el programa que estudien. ¿Para cuándo? Entonces la fecha máxima de entrega es para el 31 de marzo, el martes, el lunes siguiente. Bueno, estaba hasta el 2 de abril. No. No, en las fechas está hasta el 31. Sí, está para el 31. La que tiene más tiempo es la última, que es el video y nos alcanza a coger Semana Santa. Igual recuerden que pues las evidencias están abiertas hasta el 16 de abril. Ya pues ahí pueden subirla. Lo único es que les va a quedar como entrega tardía. ¿Listo? Entonces, ¿dudas sobre lo que hay que hacer, chicos? No hay un número de diapositivas, ¿verdad? En específico. No,
No hay un número específico de diapositivas. Es importante que tengan en cuenta que se manejan dos temas, ¿no? El tema ambiental, el de seguridad y salud en el trabajo. O sea, vamos a hablar primero sobre la prevención de impactos ambientales y luego sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y van a hacer una conclusión sobre el tema, o sea, por qué es importante realizar esto en las empresas. Es lo que tienen que tener en cuenta. No hay un número mínimo ni máximo de diapositivas. Profe, ¿eso se puede Disculpe. hacer tipo folleto? Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que no sea un documento plano, ¿sí? O sea, como un documento, por ejemplo, de Word sin imágenes ni nada, no, porque es una presentación. Si usted lo quiere presentar como en forma de pronto de infografía, aunque pues no se sugiere tanto infografía porque siempre el tema es largo, ¿no? Pero pues como ustedes lo quieran presentar, lo importante es que contenga la información que se solicita y que tenga imágenes representativas. Profe, ¿me Sí, no, recuerdas? por eso te digo de pronto tipo folleto, porque pues son 6 caras. 3 caras por un lado y 3 por el otro, entonces se puede abordar un poco mejor el tema, por eso preguntar. Sí, pues no hay ningún problema. ¿Nos puedes recordar, por favor, cómo fue que dijiste? Primero era mencionar la parte ambiental y después la parte laboral. Sí, entonces pónganle cuidado al título, es que el título lo dice, ¿no? Estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, o sea que vamos a abordar primero la parte ambiental, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, hay que abordar las dos temáticas porque a veces nos Ah, ok, olvidamos de gracias. esta primera parte y solamente nos enfocamos en accidentes y enfermedades. Vamos a abordarlo todo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, señora. No, bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, lo más seguro. Yo les estoy enviando pues la invitación. Recuerden que si surge alguna duda, cualquier cosa adicional, me pueden escribir por correo o por el chat de la plataforma y yo estaré atenta a responderles. Bueno, entonces que tengan una feliz semana, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.